Está bien. Mis amados, qué bueno poder estar en esta mañana, en esta casa del Señor, celebrando el mes de aniversario del 23º, no, ¿cómo es? 32º aniversario. Han sido 32 años bien especiales, maravillosos, maravillosos. En cada tiempo el Señor se ha manifestado con una unción especial, con un propósito especial, y creo que la mayoría de los que estamos acá podemos dar testimonio de cómo el Señor ha sido fiel, pero lo más importante es cómo el Señor seguirá siendo fiel hasta el último de nuestros días. En esta mañana vamos a hablar de algo que es fundamental para todos aquellos que están dispuestos a obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer la voz de Dios? Que digan amén. Amén. Gloria a Dios. El entendimiento espiritual, mis amados hermanos, es algo que es vital para la vida de todo cristiano militante. El entendimiento espiritual es una herramienta a la cual nosotros no podemos negarnos, porque si nos negamos al uso del entendimiento espiritual, prácticamente no tenemos nada que hacer en la batalla espiritual. O bueno, vamos a tener algo que hacer en la batalla espiritual, experimentar la derrota. Quiero que me acompañe a el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 15. Y aquí se está dando un escenario de vida, como el escenario de vida suyo, como el escenario de vida de este ministerio, de esta nación, de la humanidad. Y dice, el cual dijo, atended, oh Judá, y vosotros los habitantes de Jerusalén, y tú, el rey Josafat, así os dice el Señor. ¿Quién está hablando? Está hablando el profeta. Más adelante vamos a ver quién era ese profeta. Y dice, no temáis vosotros y no os acobardéis delante de esta grande muchedumbre de gentes, porque no es de vosotros la batalla, sino de Dios. ¿De quién es la batalla? De Dios. Y mire, mi amado hermano, yo creo que todos nosotros hemos experimentado situaciones difíciles, situaciones en las cuales nos hemos encontrado rodeados en un callejón sin salida. En mi tiempo de joven decíamos en el callejón de los trancazos, ¿verdad? Donde no había otra forma de salida más que a través de experimentar una situación apremiante. Realmente este escenario de vida que se enmarca acá se está llevando en un lugar y en un espacio. En un lugar, mis amados hermanos, como el que nosotros ocupamos, y en un espacio de tiempo, mis amados hermanos, como el que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Nuestra nación está a las puertas, mis amados hermanos, de un cambio. No estoy hablando de política, estoy hablando espiritualmente. Y realmente, mis amados hermanos, si nosotros no hacemos nuestra esta palabra, vamos a estar en muchos conflictos, vamos a estar metidos en muchos temores, vamos a estar metidos en muchas preocupaciones, cuando la palabra del Señor nos dice acá, no temáis vosotros y que no entre en ustedes el espíritu de cobardía. Y no teman delante de lo que estamos. ¿Por qué? Porque no es de nosotros la batalla, sino que la batalla es de nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos este escenario de terror, gracias Edwin, Dios me lo bendiga. Cuando nosotros vemos este escenario de vida extremadamente apremiante, nosotros vemos al rey Josafat, mis amados hermanos, guiando a un pueblo
que obviamente estaba atemorizado por el porvenir. Y cuando nosotros vemos ese escenario de terror, lo que se avecinaba, mis amados hermanos, era, si se caía en una derrota, que prácticamente la nación caería en cautiverio y en una exhibición pública. La palabra del Señor nos habla de que el Señor exhibió públicamente ¿a quién? ¿A quién? A Satanás. Pero cuando la palabra, creo que es en el libro de Colosenses, cuando la palabra habla de esto, mis amados hermanos, de esa exhibición pública, la palabra se está refiriendo a lo que se hacía en la costumbre romana. Y en la costumbre romana, cuando se invadía, se conquistaba a un pueblo, se hacía un desfile. Y ese desfile se llamaba el desfile del triunfo. ¿Y por qué se le llamaba el desfile del triunfo? Por eso usted tiene que tener cuidado cuando vea un desfile, porque todo desfile tiene un propósito y un objetivo, tiene un mensaje, tiene una administración. Y la administración de ese desfile, mis amados hermanos, esto no está acá, el Señor lo está poniendo, la administración de un desfile era para mostrar el triunfo que se había tenido, exhibiendo públicamente a los que habían sido vencidos en una batalla. Y cuando la palabra dice que el Señor exhibió públicamente a Satanás y a todas sus huestes, se refiere a esto. La costumbre romana, mis amados hermanos, lo que hacía era a todos los cautivos, a los reyes, a sus cortes, a sus hombres que habían sobrevivido a la batalla, que pertenecían al ejército contrario, los exhibían desnudos públicamente para humillarlos. A eso se le llamaba el desfile del triunfo. Y después de haber exhibido a todos los cautivos y a todos los conquistados, se exhibía el botín que se había tomado como consecuencia de la conquista, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablando de esto, mis amados hermanos? Porque en todo eso se puso a pensar Josafat. Viene una gran multitud a conquistarnos, a hacer guerra. Y Josafat entró, mis amados hermanos, a pensar todo esto. Y veamos lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1 y 2. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos gente de los meunitas, vinieron contra Josafat. ¿Para qué? Para hacerle guerra. Verso 2. Llegaron pues algunos que avisaron a Josafat diciendo: viene contra ti una gran muchedumbre de gente de más allá del mar Salado y de la Siria, y he aquí que están en Hasazón Tamar, lo cual es en Gadi. Lo que se está describiendo acá, mis amados hermanos, es que son unos enemigos que fueron despojados. Unos enemigos que salieron del mismo pueblo de Dios. ¿Cuál es el origen de Satanás? Pregunto en esta mañana. ¿De dónde salió Satanás? ¿De Dios? ¿Y estaba en lugar de privilegio? Claro que sí. ¿Y conocía del reino? Claro que sí. Era el portador de luz, por eso se le llama Luzbel. Y Amón y Moab, mis amados hermanos, salieron del pueblo que Dios había escogido. Moab y Amón, mis amados hermanos, son el resultado de la relación incestuosa de las hijas de Lot, obviamente con Lot. Y había siempre una rencilla, mis amados hermanos, contra el pueblo de Dios, y siempre había una consigna hasta el día de hoy de querer vencer al pueblo al cual Dios le dio el privilegio de ser bendito. Pero aquí llama la atención que había otro pueblo, gente del
los meunitas, no sé cómo dice su versión, creo que su versión dice, y otros moabitas, amonitas, sí, otros amonitas. En la versión de la Septuaginta dice meunitas. ¿Y quiénes eran los meunitas? Los meunitas, mis amados hermanos, eran esa gente que se habla ahí más allá del mar Salado. Al día de hoy existen, todavía son tribus árabes que viven en los alrededores del Mar Muerto, pero eso es lo de menos. Lo importante acá, mis amados hermanos, es el escenario tan apremiante en el cual Josafat estaba pensando que no podía darse el lujo de caer, mi amado hermano, derrotado en manos de estos ejércitos que querían obviamente ponerle una humillación y exhibir públicamente al pueblo de Dios. Y cuando nosotros hablamos del reinado del rey Josafat, mis amados hermanos, nosotros vemos que Josafat desarrolló su reinado en un periodo de tiempo y en un espacio determinado de la línea de tiempo. Estamos hablando que Josafat reinó en el año del año 870 antes de Cristo al año 848 también antes de Cristo. Unos dicen que fueron 22 años, otros dicen que fueron 23, otros dicen que fueron 25. Sean 20 o 25 años, Chana o Juana, no importa. A lo que yo me estoy refiriendo es al espacio de tiempo. Y usted debe tomar nota que he repetido muchas veces tiempo y espacio. Y en este tiempo y en este espacio, Dios escogió desde su eternidad este tiempo para mostrarle a su pueblo grandes verdades, que el día de hoy nos sirven a nosotros para poder nosotros hacerle frente al enemigo. Este fue un intervalo de tiempo que el Señor utilizó para que el rey Josafat, a través de lo que él iba a actuar, pudiese ilustrarnos a nosotros el día de hoy principios de guerra espiritual, mis amados hermanos, y principios de fe. Esto es importantísimo. La semana pasada hablamos de principios del reino de Dios, del principio de la división y del principio de la unión. Hoy estamos hablando de lo que involucra los principios de guerra y los principios de fe. El hermano Norman nos decía que la fe es algo que compromete a Dios, porque cuando nosotros tenemos fe, hacemos que la omnipotencia de Dios venga hacia nuestro favor. Entonces, volviendo al escenario de Josafat, mis amados hermanos, Josafat fue un hombre que trató todos los días de su vida de agradar a Dios. ¿Escuchó bien? Trató todos los días de su vida de agradar a Dios, como estoy seguro que usted y yo tratamos de agradar todos los días de nuestra vida a nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y será que todos los días agradamos a Dios? No. Pero lo importante es que nosotros no claudiquemos y sigamos tratando de agradar a Dios todos los días. Dios había delegado responsabilidades y privilegios a Josafat. Y cuando nosotros vamos siempre al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, versos del 3 al 6, la palabra habla acerca de cómo era el reinado de Josafat. Y dice, y Jehová era con Josafat. ¿Quién era con Josafat? Jehová. Dios le estaba dando el respaldo. Por cuanto andaba en los primeros caminos de David su padre, y no acudió a los Baales, verso 4, sino antes buscaba al Dios de su padre y andaba en sus mandamientos, y no seguía los hechos de Israel. Se recuerda que aquí estaba dividido ya el reino del sur y el reino del norte, el reino de Israel y el reino de Judá, que estaba reinado por Josafat. Y dice que Josafat no seguía lo que hacía Israel, por lo cual Jehová afirmó el reino en su mano, y todo Judá ofrecía presentes a Josafat, y tuvo riquezas y honores en abundancia,
y fue alentado su corazón en los caminos de Jehová, y también quitó los altos y las aceras de en medio de Judá. ¿Por qué pongo esto de antecedente? Cuando Josafat recibió esa noticia de que venían pueblos, ejércitos, a hacer guerra contra él, en este espacio de tiempo y en este lugar, mis amados hermanos, él sabía que lo que pretendían estos ejércitos era llevarse todo el botín de lo que quedaba de David, de lo que quedaba de Salomón, de lo que quedaba de los reyes antecesores de él. Y aquí habla de que la gente ofrecía presentes a Josafat y tuvo riquezas y honores en abundancia. Y él pensaba que todo esto lo iba a perder si él no tomaba las medidas necesarias que el Señor nos ha dado a todos nosotros como hijos de Dios. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted ha pensado o ha tenido temor de perder lo que el Señor le ha dado? Sea honesto. Sí. Sí. Ahorita en la nación, que van a quitar esto, que van a quitar lo otro, que… Mire, mi amado hermano, usted no haga caso a eso. ¿Cómo vino usted al mundo? Sin nada. ¿Y cómo salir de este mundo? Sin nada. Ni siquiera bolsas para meter las manos se va a llevar. Pero es importante, mi amado hermano, que usted deposite su confianza como el rey Josafat en nuestro Dios. ¿Porque qué? Porque la batalla, mis amados hermanos, no es nuestra, sino que es de Dios. Y ojo con esto que le estoy diciendo, no quiere decir que usted se empiece a rascar la panza y viva así el resto de su vida, no. La batalla, las estrategias, eso es lo que quiere decir, las da el Señor, para que nosotros hagamos lo que el Señor nos mande a hacer. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en este tiempo que aparece ahí con anaranjado, es el tiempo donde Dios sentó principios que el día de hoy nos van a servir a nosotros para seguir siendo victoriosos. Ese espacio y ese tiempo en el cual reinó Josafat, mis amados hermanos, lo utilizó Josafat en el temor de Dios para hacer reformas y seleccionó hombres para ejecutar justicia agradable a Dios. Mire qué importante es esto. Acompáñeme a esa lectura del segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versos 5 y 7. En el verso 5 dice: y Josafat estableció jueces en la tierra, en todas las ciudades fortificadas de Judá, yendo de ciudad en ciudad, y dijo a los jueces, mire cuál era el mensaje a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis por parte de un hombre, sino por parte de Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra forma de juzgar. Acuérdense lo que dice la palabra, que cuando nosotros hacemos juicio a sí mismo nos estamos haciendo. Sigue diciendo: el cual es con vosotros en el asunto del juicio. Verso 7. Ahora pues, permanezca sobre vosotros el temor de Jehová, tened cuidado y hacedlo así, porque para con Jehová nuestro Dios no hay maldad, ni acepción de personas, y mire lo que dice acá, ni acepción de cohechos. No sé cómo dice su Biblia. Admisión de cohecho, ¿qué otra cosa? Recibir cohecho, ¿qué más dice allá? Que no se acepte sobor. Mire cuál era la administración de ese rey Josafat para ese tiempo. Y mis amados hermanos, esa es la administración que nosotros como reyes y sacerdotes debemos de ejecutar en este tiempo en todo lo que hagamos. Usted pasa a echar gasolina,
¿Será que me puede dar una? Deme 10 quetzales de súper. ¿Y será que me puede hacer una factura por unos 500 pesos? Mi amado hermano, se da. Es bien común. O el de la gasolinera dice, ¿de a cómo va a querer la factura? ¿Cómo así? Estoy poniendo ejemplos tontos. Pero se dan, mis amados hermanos, y así no puede venir el respaldo de nuestro Dios sobre nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? La advertencia, mis amados hermanos, del rey Josafat a todos los hombres que había él escogido y levantado para que ejercieran el juicio, era esta: tened cuidado y hacerlo así, porque para con Jehová nuestro Dios no hay maldad, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Trazó lineamientos, mis amados hermanos, en forma tajante. Lineamientos, mis amados hermanos, agradables al ejercicio de su papel delante del Señor. Y la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros hacemos en lo eclesiástico y en lo secular debe de hacerse como que es ¿para quién? Para el Señor. Y cuando usted está con chismes en el trabajo, y cuando usted está con murmuraciones en el trabajo, y cuando usted está maldiciendo a su jefe, y cuando usted está hablando mal de su empresa, y qué fácil se le olvida que de esa empresa, malo que bueno, de ahí es donde el Señor le ha dado provisión para que usted mantenga a su familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 19, versos 9 y 10 dice: y les mandó diciendo, de esta manera habéis de hacer en el temor de Jehová, con fidelidad y con corazón perfecto. Mire qué solvencia la de ese rey para hablar así, porque él daba el ejemplo. Verso 10: y todo pleito que viniere ante vosotros por parte de vuestros hermanos que habitan en sus ciudades, en cuestión de homicidio y en cuestión de ley y de mandamiento y de estatutos y juicios, los habéis de amonestar a fin de que no se hagan culpables para con Jehová, y así estalle la ira contra vosotros y contra vuestros hermanos. Haciendo así, no seréis culpables. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos notarios hay acá? Ya casi notarios. Yo sé que hay más de alguno, que son muy tímidos. Pero mire, mi amado hermano, si a usted le propusieran ser magistrado, ¿aceptaría el cargo? Ay, yo no, dice mi hermana Irma. Es que el salario y las dietas son muy buenas. Más o menos, ¿como de cuánto estamos hablando, Kike? Yo tenía entendido que son como 45, más o menos, libre de todo lo que representan dietas, viáticos, etcétera, etcétera. Los privilegios son buenos, maravillosos, pero las responsabilidades son mejores, porque si se ejecutan de acuerdo a lo que Dios ha estipulado, porque el principio sigue siendo el mismo, las bendiciones y las retribuciones por parte de Dios son incomparables. Pero ese no es el tema. Pero a lo que voy yo, mis amados hermanos, ay, hermana Irma, a ver, esposa mía, pégale un pellizco allá a la hermana Irma. No. A lo que voy yo, mis amados hermanos, es que el propósito de Dios para la vida de Josafat no era solamente que se sentara en una silla,
no era solamente que fuera a visitar a los pobres, no, era que ejerciera un ejemplo para que el pueblo viviera en paz. Y dice la palabra del Señor, si usted mira en el libro de Reyes, que es el complementario de esta historia de Josafat, ahí va a leer usted y se va a enterar de que la paz reinaba sobre Judá en el tiempo de Josafat. El espacio y el tiempo designados por parte de Dios, mis amados hermanos, se estaba cumpliendo con los propósitos de Dios para ese rey. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Dice también la palabra que había paz, pero también hubo oposición. Porque cuando usted tiene paz, el enemigo le trae oposición. El Señor tenía propósitos para ese tiempo y ese espacio, pero el enemigo levantó oposición para el espacio y el tiempo de Josafat. Josafat, mis amados hermanos, fue un guerrero muy fuerte y con un ejército muy poderoso. Y entonces, si tenía un ejército fuerte y poderoso, ¿por qué se amedrentó? ¿Por qué entró en terror cuando le dieron la noticia que venían 3 ejércitos a quererlo conquistar? Si usted me acompaña al segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 1 y 2, la palabra del Señor dice: y Josafat, hijo del rey Asa, reinó en su lugar y se hizo fuerte contra Israel. Dice contra Israel, porque acuérdense que estaba la pugna entre el reino del norte y el reino del sur, entre Judá e Israel. Pues puso una fuerza armada en todas las ciudades, todas las ciudades fortificadas de Judá, y estableció guarniciones en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que Asa, su padre, había tomado. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, ante la noticia de invasión que se avecinaba sobre su pueblo por parte de Amón, de Moab y de Maón son los meunitas, sintió terror, tal como lo dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, y realmente a él lo que le preocupaba era la humillación que su pueblo y que el pueblo de Dios y que nuestro Dios podía, mis amados hermanos, experimentar en determinado momento. Miren lo que dice el capítulo 20, verso 3, en la versión de la Biblia de Navarra, la Biblia Eunsa. Dice que Josafat, en la mayoría de las versiones dice que tuvo miedo, pero en esta versión dice que Josafat aterrorizado. ¿Será lo mismo tener miedo que estar aterrorizado? No. ¿Qué fue lo que provocó ese terror? Que viniera Josafat y buscara el rostro del Señor. Dice que decidió recurrir al Señor y promulgó un día de ayuno por todo Judá, para que no se duerma. Entonces, mis amados hermanos, este accionar de Josafat ante el terror, nosotros lo podemos llamar entendimiento espiritual. Cuando vienen las malas noticias, en lugar de ponernos a llorar, en lugar de ponernos a temblar, en lugar de sentirnos desesperados, en lugar de tronarnos los dedos, en lugar de decir ¿qué me va a pasar? ¿Qué será de mí? Busque el rostro del Señor y haga uso del entendimiento espiritual. Porque los enemigos que se están levantando contra usted no se están levantando desde la esfera material hacia su vida, sino que se están levantando desde la esfera espiritual, pasando y dando órdenes a la esfera material para que usted entre en pánico. Y si el origen es espiritual, entonces usted tiene que contrarrestarlo a través, mis amados hermanos, del entendimiento espiritual. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Entonces, nos surge la pregunta, ¿qué es el entendimiento? Según el diccionario de la Real Academia, mis amados hermanos, española, dice que entendimiento es una inteligencia o un sentido que se da a lo que se dice
o lo que se escribe. Yo le añadiría a lo que se ordena. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, queremos aplicar este concepto a lo que la palabra del Señor nos dice, entonces nosotros tenemos que ir a lo que nos dice la palabra. Cuando la palabra del Señor se refiere a entendimiento, está la concordancia Strong con la palabra 998 en el hebreo, que se llama Bina, y la palabra Bina quiere decir entendimiento, quiere decir inteligencia y quiere decir tener la capacidad de ser hábil para aprender. Estamos entendiendo, mis amados hermanos, lo que la palabra del Señor nos está diciendo. El entendimiento no es el discernimiento de espíritu. El entendimiento espiritual, mis amados hermanos, mucha gente piensa que es el discernimiento. No, el discernimiento es el discernimiento. Pero el entendimiento es lo que nos da la capacidad de entender lo que el discernimiento nos está mostrando. Yo discierno que allá hay un espíritu de muerte, pero el entendimiento espiritual, desde nuestro espíritu, mis amados hermanos, nos permite saber el por qué, el para qué está ese espíritu de muerte ahí y el cómo yo voy a poder interpretar la estrategia que el Señor me va a dar para echar fuera a ese espíritu de muerte. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual es hecha por estrategas. Satanás es un estratega y nuestro Dios es un estratega victorioso. Nosotros no podemos entrar a la guerra espiritual, mis amados hermanos, sin el entendimiento espiritual, como ya lo dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué es el entendimiento espiritual? Proverbios 9:10 nos dice, en la versión de la Reina Valera 1960, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Y qué dijimos que era la inteligencia? Entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual, entonces, mis amados hermanos, es el conocer al Santo. Nadie puede conocer al Santo si no se hace santo. Es que yo voy todos los domingos a la iglesia, veo las prédicas que se da por las diferentes redes sociales y por eso digo yo que soy santo. Hasta una máscara del santo tengo debajo de mi almohada, el enmascarado de plata. El que es santo huele al santo, al santo, santo, santo. ¿A qué huele la mujer del carnicero? Yo no sé porque nunca la he olido. Pero se asume que debe oler. ¿A qué huele la esposa del mecánico? Pues, aunque sea, tiene que tener una impregnación a lo que se dedica su amado. ¿Sí? Pero ¿a qué debe de oler la amada del Dios Todopoderoso? A santidad. Y mis amados hermanos, para oler a santidad, nosotros tenemos que conocer al amado. Nadie que no sea santo no se puede acercar al que es santo, santo, santo. Nadie con contaminaciones de murmuración, nadie con murmuraciones de contienda, nadie con murmuraciones de envidia, de arrogancia, de orgullo, de tantas cosas, puede acercarse al santo.
Y entonces, si no olemos al Santo y si no conocemos al Santo, no vamos a tener entendimiento espiritual. Y el rey Josafat tenía entendimiento espiritual porque gozaba, tenía el favor de Dios. Y entonces, al tener el favor de Dios sobre él, el propósito para el cual el Señor lo levantó en ese tiempo y en ese espacio se estaba cumpliendo. Viene la pregunta para nosotros: ¿será que estamos cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos levantó en este tiempo? Hoy cantábamos un canto maravilloso, que yo deseo alcanzar el propósito por el cual fui alcanzado. Yo no sé si usted solo canta por cantar, pero eso es una verdad maravillosa y es un compromiso de un enamorado. Y yo estoy enamorado de lo que el Señor ha hecho por mí. Y yo sé que usted también. Entonces, nosotros tenemos que luchar, mis amados hermanos, para cumplir con el propósito para el cual el Señor nos alcanzó en este tiempo, en este espacio. ¿Y por qué estoy hablando tanto de esto? Téngame paciencia. El entendimiento espiritual entonces significa buscar a Dios y significa conocerlo. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, la palabra conocer, ¿a qué se refiere? Se refiere a tener intimidad. El entendimiento espiritual significa saber que Él es el Padre de los espíritus y que su esencia, mis amados hermanos, es espíritu. Y que tú y yo somos espíritu, que gozan de esa esencia que se derivó y que nos impregnó a todos nosotros. Vuelvo a decirle, usted no es esos bonitos ojos que tiene debajo de esas dos cejas. Sí, ese no es usted, ni es usted, hermana. Usted es el espíritu que Dios asignó a su cuerpo. Por eso es que Él es el Padre de los espíritus. Y por eso es que se habla de la guerra espiritual. Si fuera guerra carnal, agarrémonos ahorita del mocho todos, jalémonos los chongos y esto y lo otro, saquémonos la lengua y a ver qué, pero sacar la lengua, ¿verdad? Mis amados hermanos, necesitamos tener una relación con Dios. Pero una relación genuina, mi amado hermano. No para que el hermano que está a la par diga, ay, qué espirituoso es. No. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la fuente del entendimiento espiritual? Y obviamente la fuente del entendimiento espiritual es nuestro Padre, es el Señor. Y el ejemplo que nos sirve para poner de evidencia que Él es la fuente es, mis amados hermanos, el funcionamiento de todo lo que Él ha creado. Funciona a la perfección a través del entendimiento espiritual. Mire, mi amado hermano, ¿será que los animales tienen entendimiento espiritual? Tienen entendimiento espiritual porque todo lo creado por Dios tiene esencia de su espíritu. No me vaya a malinterpretar. ¿Por qué los animales le hacen reverencia a Dios? Por ejemplo, si usted va a la avenida La Reforma como a las 5:30, 6 de la tarde, ¿qué están haciendo los animalitos, los pajaritos? ¿Qué hacen a las 5 de la mañana? ¿A quién le están dando gracias? El asunto es que los animalitos no tienen el entendimiento humano que nosotros tenemos, que en teoría nos pone por encima de ellos, pero creo que a veces estamos abajo del entendimiento que tienen los animalitos. El entendimiento espiritual, mis amados hermanos, es algo que el Señor dotó a toda su creación.
El Señor es la fuente del entendimiento espiritual. Mire lo que dice Daniel capítulo 2, verso 21. Hablando de Dios y hablando Daniel, asimismo Dios muda los tiempos y los plazos. Él quita los reyes y establece los reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los que poseen inteligencia. Y ciencia a los que poseen, ¿qué dijimos que era la inteligencia? Entendimiento espiritual. Es Dios la fuente del conocimiento, mis amados hermanos, la fuente del entendimiento espiritual. Dejemos este escenario y volvamos al escenario del rey Josafat. ¿Qué fue lo que hizo el rey Josafat entonces? Actuó de acuerdo a lo que está establecido en la palabra. Buscó el rostro del Señor. Y mire lo que dice el Salmo 119, verso 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Eso fue lo que hizo el rey Josafat. Le fue a pedir entendimiento al Señor para poder guardar su ley y cumplir todo aquello cuanto el Señor le había estipulado. Mire lo que dice el verso 164 del Salmo 119. Que llegue mi clamor a ti, oh Señor, conforme a tu palabra, dame de tu entendimiento. Igualito que nosotros cuando hay algún problema. Si es un problema financiero, ¿quién me podrá prestar plata? Ay, yo voy a ir ahí con Chepe te presta. Yo creo que ya quebró Chepe te presta, ¿verdad? Ya no presta. No le pagaron. No, ya no. ¿A qué? Agua te prenda, dice Kik. Valga la publicidad. A veces cuando vienen los problemas, mis amados hermanos, nosotros corremos a los lugares equivocados. No me recuerdo, creo que por el Acintal, ahí en Retauleu, hay una farmacia grande a la orilla de la carretera que dice Farmacia La Fe en Jesucristo. Mire qué ironía. Le venden medicinas, pero se llama La Fe en Jesucristo. Si tenemos fe en Jesucristo, Él es nuestro sanador. No tenemos necesidad de la medicina. Entonces, mis amados hermanos, Josafat se afianzó a la fuente de entendimiento espiritual y mire lo que pasó. El entendimiento espiritual de Josafat en acción. Agarre su Biblia, váyase al segundo libro de Crónicas, al capítulo 20, vamos a leer del verso 6 al verso 12. Y dijo Josafat: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Mire los conceptos que está exponiendo Josafat, el entendimiento espiritual que él tenía. Oh Señor, ¿no eres tú el Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Ese es conocimiento espiritual, mis amados hermanos. Está poniendo bases que alimenten su fe. Y sigue diciendo, y no solamente para él, porque lo estaba diciendo públicamente a la asamblea del pueblo. Verso 7. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Como quien dice, Señor, tú le diste una promesa a Abraham. Y tú dices que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si nos diste esto, ahora, ¿por qué tengo miedo de que me van a quitar de acá? Abro paréntesis. Si Dios te plantó en un lugar de trabajo, ¿por qué vas a tener miedo de que te despidan? Si estás haciendo las cosas correctamente. Ese es el razonamiento que estaba teniendo Josafat, verso 8. Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, verso 9, si viene mal sobre nosotros, espada,
juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia. Y mire lo que dice: y tú escucharás y nos salvarás. Eso es fe. Pero ¿de qué estamos alimentando nuestra fe, mis amados hermanos? ¿De temor? Ay, tenga cuidado, fíjese que a mi mamá le pasó exactamente lo mismo. Ay, vieran lo que pararon. Mande a volar todas esas aves de rapiña que quieren comerse su fe. Y agárrese de las promesas de nuestro Dios. Y mire lo que dice la palabra: no moriré hasta que mis ojos vean el cumplimiento de tus promesas en mi vida. Eso dice la palabra del Señor. Mire lo que sigue diciendo el verso 10. Y ahora los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron, verso 11, mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, no de nuestra posesión, de tu posesión, la que nos diste en heredad. Verso 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, humanamente hablando. Pero nuestros ojos están vueltos, están puestos, están dirigidos hacia ti. Y mire, mi amado hermano, esa es la diferencia. Eso es lo que hace, mi amado hermano, el entendimiento espiritual. ¿Qué es lo que provoca el entendimiento espiritual? Que automáticamente vengan las estrategias de Dios como una respuesta para salir victorioso delante del enemigo. ¿Cuántos quieren salir victoriosos delante de su enemigo? Gloria a Dios. Verso 14. Entonces el Espíritu del Señor vino. Aquí lo tengo. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel. ¿Quién era Jaasiel? Era el hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Era un profeta de Dios. Y sobre él vino el Espíritu del Señor. ¿Y para qué vino el Espíritu del Señor? Para trazar la estrategia sobre el pueblo. Y mire cuál fue la primera estrategia. Dios demandó una actitud, como la demanda de ti el día de hoy. En el verso 15, siempre del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, dice: no teman ni se acobarden. Esa es una actitud. No teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino que es mía. Hablando Dios a través del profeta. La segunda estrategia: un dónde y un cuándo. Verso 16. Desciendan mañana contra ellos frente al desierto de Jeruel. Les da el cuándo y el dónde. Tercera estrategia: ¿qué van a hacer? El qué hacer. Verso 17. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén como quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Cuarta estrategia: correr en la misma visión, fluir en la unción del momento. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. ¿Y qué pasó? Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma unción sobre todos.
principio de unidad, como lo vimos la semana pasada. Amén. Quinta estrategia, alabar. Verso 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. La alabanza, mis amados hermanos, amedrenta, aterroriza al enemigo. Amén, mis amados hermanos. Sexta estrategia, de nada sirve hacer todo lo que están haciendo si no hay confianza. ¿Y qué es confiar? Confiar es confiar. No tener espacio de duda. ¿Y será que estamos haciendo lo correcto? Ahí ya perdió. Y mire lo que dice el verso 20. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Lo mismo que el Espíritu de Dios les dice a ustedes hoy en esta mañana. Confíen en el Señor su Dios y estaremos seguros. ¿Cuántos pueden decir amén? Démosle un aplauso al Señor, pero déselo fuerte que es para Él. Gloria a Dios. Confíen en sus profetas. ¿Y qué dice? Y triunfarán. Miren, mi amado hermano, son estrategias bien sencillas, son prácticas, pero hacen la diferencia en lo que estamos haciendo. Estrategia número 7, dar gracias al Señor. Verso 21, después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito, o bendito sea el nombre del Señor. Octava estrategia, verso 24, esperar la victoria. Si tú estás haciendo lo que el Señor te ha mandado hacer, ¿qué te puede venir? La victoria. Y mire lo que dice el verso 24. Cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Así es la victoria que nos garantiza el Señor. ¿Pero qué quiere el Señor? Que nos pongamos en el papel de Josafat, que hagamos lo mismo que hizo Josafat. Y mire, mi amado hermano, la victoria no es solamente la victoria, que el enemigo fue destruido. La victoria trae bendición. Y con lo que el Señor sella las estrategias es con el botín, con la retribución que Dios nos da. Mire lo que dice el verso 25. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre los cadáveres, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos, que tomaron para sí más de lo que podían llevar. Y mire lo que dice acá: estuvieron 3 días recogiendo el botín. Imagínese, mi amado hermano, una riqueza inagotable, una bendición inagotable. Y esa bendición, ese botín es lo que el Señor quiere darnos a todos nosotros. Bonito ese escenario, ¿verdad, mis amados hermanos? Pasemos al escenario de nuestra vida entonces. Dios también nos quiere dar una estrategia a nosotros en el tiempo presente. Y dentro de los atributos de nuestro Dios, mis amados hermanos, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Dios necesita el tiempo y necesita el espacio? No. Él no necesita espacio porque Él lo llena todo, en todo. Y no necesita tiempo porque es el eterno, el gran yo soy.
Pero ¿y entonces por qué a nosotros nos habla de tiempo y de espacio? Porque son oportunidades que Dios nos ha puesto. Y mire, ahorita se me está viniendo algo. El Señor levantó al profeta Elías en un tiempo específico. ¿Y qué pasó durante el tiempo del profeta Elías? A ver, pregunta de escuela dominical de niños. ¿Qué pasó durante el tiempo del profeta Elías? Dice la palabra del Señor que no llovió, porque el Señor le dio poder y autoridad para hacer que cesara la lluvia sobre la región. ¿Y cuándo volvió a llover? Hasta que el Señor le dijera y él ejerciera su autoridad. Dios levantó a Elías con un espíritu diferente para cumplir un propósito en tiempo y en espacio, mis amados hermanos, durante la manifestación de uno de los poderes más temibles del reino de las tinieblas, el espíritu de Jezabel. O el espíritu de Jezabel está mal dicho, el espíritu que operó en Jezabel. Ahora, mis amados hermanos, el Señor nos ha levantado a nosotros para que nosotros en este tiempo y en este espacio nos está dando un tiempo y un espacio. Miren, la palabra en el libro de Hechos dice que ahora ha llegado el tiempo de ¿qué? De la regeneración de ¿qué? A ver, hermanos, los que practican liberación, es el tiempo de la regeneración de todas las cosas. Y mire, mi amado hermano, nosotros tenemos, voy a ir un poquito más rápido, nosotros tenemos la responsabilidad en este tiempo y en este espacio, mis amados hermanos, de que las estrategias del Señor se estén desarrollando sobre nuestras vidas, sobre el escenario de nuestra vida, sobre el escenario de nuestra nación. Este es el tiempo, así como el Señor levantó, mi amado hermano, al profeta Elías, el Señor quiere levantar a su pueblo para que ante la amenaza, escuche bien, que hay sobre nuestra nación, los Elías, los Eliseos, los ungidos de Dios, pongan en práctica las estrategias que el Señor le dio a Josafat. ¿Cuántos están de acuerdo y quieren apuntarse a esto? Mire, mi amado hermano, si usted no lo hace, allá usted tendrá que, no estoy acusando a nadie ni condenando a nadie, pero el bien que podemos hacer nos es contado como pecado si nosotros no lo ejecutamos. En Jeremías 18:2 nosotros vemos una palabra que nos identifica a nosotros. El Señor le dice a Jeremías: levántate y vete a la casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y en esta mañana el Señor te está haciendo oír sus palabras para ti, para que en el escenario de tu vida tú busques el rostro del Señor y pidas que vengan las estrategias de Dios para cada uno de nosotros. En el Salmo 53:2, la palabra del Señor dice: Dios desde el cielo tiene la vista sobre los hijos de los hombres, para ver si hay algún entendido, alguno que busque a Dios. ¿Cuántos entendidos hay acá? ¿Cuántos entendidos hay acá? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Para qué levantó el Señor esta casa, mis amados hermanos? Ahora que estamos en el 32 aniversario. A ver, Luisita. Para traer libertad. Ajá. Venga para acá, Luisita. Venga. Que se venga aquí que también. Quiero preguntarles a los dos, lo que ustedes entienden el día de hoy
¿Lo entendieron hace 32 años? No. No, ¿Por qué? porque a través del tiempo hemos ido aprendiendo, hemos ido entendiendo el nombre y la visión que tiene el ministerio. O sea, no es algo que por ósmosis lo hayamos entendido, ¿verdad? Pues cuando uno está solo sentado escuchando y no lo pone en práctica, no se aprende. Y todo esto se aprende cuando uno toma la decisión de entrar en una administración y el Señor va mostrando y uno va viendo cómo el Señor lo saca a uno de cautiverios, cómo rompe cadenas, y ahí es cuando empieza a venir el entendimiento. No se me vayan, no se me vayan. Otra pregunta. A ver si tienen preguntas para ellos. Ahorita es el momento. ¿Era locura o capricho de Guaito de obligarlos todos los domingos, como hijos de pastor, a estar en la iglesia metidos todo el día? Al principio pensaba que sí, que me obligaba, ¿verdad? Y ahora entiendo que no era su capricho, sino que era parte de cómo el Señor le dice a los padres que deben de instruir a sus hijos en el camino del Padre, el camino del Señor. Pues sí, no era capricho de mi papá, ¿verdad? Era la forma en la que él nos estaba enseñando a ser disciplinados en las cosas del Señor, ¿verdad? Tal vez nosotros, pues, por la rebeldía que traemos en la línea de iniquidad, ¿verdad? Lo miramos desde ese punto de vista y decir, nada, ¿verdad? Y pues hemos ido aprendiendo esa transformación, ¿verdad? Como dice Luisita, hemos ido siendo libres y estamos en un proceso, después de ser libres, en un proceso de restauración. No se me vayan todavía, aún hay más. Miren, mis amados hermanos, ¿por qué les pedí favor a ellos que accedieran y pasaran? Porque la familia de un pastor es castigada severamente ante el ojo de la congregación, experimenta señalamientos, se alegran de los errores, los juzgan por malas decisiones y son desatendidos por los pastores por atender al pueblo y a las ovejas. Y yo me recuerdo, aquí nos vamos temprano, pero me recuerdo en la zona 1, era 4 de la tarde, 5 de la tarde, a veces salir, y estoy hablando del Colegio Paidos, porque llegaba cualquier cantidad de gente que estaba endemoniada. Y yo me pongo a pensar que tal vez Luisita y Quique, bueno, Quique tal vez no tanto, porque estaba ahí jalándole la cola al Saturnino, era un perro que había ahí, sí. Pero Luisita, que era una adolescente, diría, en lugar de estar con mis amigas ahorita comiendo en el cine o qué sé yo, tenía que estar ahí. La pregunta que les hago yo hoy es, ¿valió la pena? Sí, valió la pena. Después de tanto pleito con mi papá, de tanta cosa, o sea, sí, ahora yo lo miro, el Señor me ha mostrado y digo, sí valió la pena, ¿verdad? A pesar de, como dijo Quique, esa rebelión, esa rebeldía que uno tiene, en ese momento uno no lo entiende. Como bien dijo Julito, mis papás atendían a todos los hermanos que llegaban por ministración y yo le decía, papá, ya me quiero ir, te esperas, porque no hemos terminado. Sabía qué esperar, ¿verdad? Y pues se ve el resultado, porque aquí hay muchos de los hermanos que mi papá ministró y que atendió, y pues la gloria es para el Señor, ¿verdad? Y mi papá, que pues fue obediente, esa es la verdad. Y en algunas oportunidades nos tocaba doble turno, porque nos íbamos a Escuintla. O sea, mis hermanas Paola y Luisita a veces se quedaban en casa y Javier y yo nos íbamos a Escuintla, a la iglesia de allá. El servicio era en la noche y mi papá iba a traer a veces gente, iba a ministrar gente, los llevaba a la iglesia. Al finalizar el servicio iba a dejar gente en el microbús y íbamos saliendo de la iglesia de regreso a Guatemala tipo 11 de la noche, 12 de la noche, llegábamos a la casa a la 1 de la mañana a descansar y el lunes pues a Javier y a mí nos tocaba irnos al colegio temprano. Entonces era
era doble jornada, era domingo en la mañana, domingo en la mañana en el servicio acá, almorzábamos rápido y bueno, nos vamos a Escuintla. Entonces, como dice Julito, a mí tal vez de niño me hubiera gustado, ¿no? Váyanse ustedes a Escuintla, me quedo jugando fútbol acá con mis amigos, viendo tele, descansando, pero era parte de ir con ellos, ¿verdad? Y era, pues vamos, es toda la familia, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor, gracias. Miren, mis amados hermanos, en el momento no se entiende y a ellos les faltó decir que los sábados por lo regular Guaito nos dedicaba tiempo a nosotros, todos los sábados en un grupo, era una célula de jóvenes, que ya no somos nada jóvenes el día de hoy, llegamos a ser un grupo de 60 jóvenes rebeldes que salieron de una empresa y que el Señor ahí nos rescató y nos empezó a mostrar el propósito para el cual fuimos alcanzados, ¿verdad? Y mire, mi amado hermano, le cuento todo esto y hablamos de todo esto porque Dios designó un tiempo específico y un espacio específico, detuvo la eternidad para mostrarse a usted, a cada uno de nosotros en este lugar, bajo esta unción, para que, mi amado hermano, cumplamos el propósito por el cual el Señor nos alcanzó. Es responsabilidad de cada uno de nosotros que en estos 32 años que pasaron y ahorita el ayón de tiempo que empieza para cada uno de nosotros podamos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este tiempo y en este espacio. ¿Cuántos se comprometen? Ya no mucho. No es fácil, les quiero decir que no es fácil. Me voy a saltar algunas citas, mis amados hermanos, por razones de tiempo. Para ir terminando, nuestro Señor Jesucristo hizo uso del entendimiento espiritual. Él desarrolló su ministerio y encontró gran oposición al entendimiento espiritual. ¿Sabe una cosa? El entendimiento espiritual siempre va a tener enemigos. En Mateo 15, versos del 10 al 16, ahí puse 15, dice, y llamando así al pueblo, les dijo, oíd y entended. ¿Cómo les dijo? Oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Verso 12, entonces viendo él a sus discípulos, viniendo a él sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos al oír este dicho se escandalizaron? El entendimiento espiritual tiene la particularidad de escandalizar a los incrédulos. Si se escandalizan de que Dios le está diciendo que use su entendimiento espiritual, usted siga adelante. Por favor, no se escandalice como se escandalizaron los fariseos. Verso 13. Mas él respondiendo dijo, toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Verso 15. Pedro entonces respondiendo le dijo, explícanos la parábola. Me imagino que Pedro se estaba rascando la cabeza. Y Jesús le dijo, vosotros también sois todavía sin entendimiento. Mire, mi amado hermano, el entendimiento no viene de la noche a la mañana, viene en función a la relación que estábamos hablando hace un rato. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que sin el entendimiento espiritual no puede haber liberación. Si usted no entiende la operación del Espíritu para darle a usted una libertad, mi amado hermano, muy difícilmente usted va a proseguir en un camino correcto en su ministración de libertad. La ministración que usted busca con un ministro, mi amado hermano, tiene que ser bajo la operación del entendimiento espiritual. Mucha gente piensa, mire, venga, ore por mí ya rápido, écheme fuera los demonios ya.
como que fueran con el brujo a hacerle una limpia, o como aquel jugador que se le rompe la camisola, va a la banca, se quita la camisola y le dan una camisola nueva. No es así, tiene que pagarse un precio, y el precio que se debe pagar, mis amados hermanos, es lo que trae el entendimiento espiritual. Tiene ahí la cita de Marcos 1:27 y Mateo 12:24. Aquí habla acerca de cómo cuestionaron a Cristo Jesús cuando Él estuvo ministrando liberación. ¿Por qué lo cuestionaron? Porque no había entendimiento espiritual. Entonces, mis amados hermanos, para concluir, nuestro Señor Jesucristo tuvo la necesidad de ministrar a sus discípulos para que ellos pudieran tener entendimiento espiritual, para que estuviesen capacitados para entender las estrategias, para enfrentar al enemigo y para poder derrotarlo. Miren, mi amado hermano, una de las cosas que se debe de cumplir en este ministerio es que usted tiene que entender las estrategias del Señor. ¿Para qué? Para enfrentar al enemigo, pero no solamente para enfrentarlo. Tiene que tener la certeza que si va a enfrentar al enemigo es para derrotarlo. ¿Entendió bien, mi amado hermano? Y eso le va a pasar una factura a usted. Y esa factura se llama santidad, se llama compromiso, se llama integridad. Si usted cumple con eso, el respaldo del Señor va a estar sobre usted en todo aquello que usted haga. De eso yo puedo dar testimonio. No me lo contaron, puedo dar testimonio de eso. En Lucas 24:45 la palabra del Señor dice: entonces el Señor les abrió el seso. Miren cómo lo dice la Biblia alfonsina. Entonces el Señor les abrió el seso, ¿para qué? Para que pudiesen entender la palabra. Una operación del Espíritu, no es que les haya agarrado con un machete, así como hacen en Escuintla para partir cocos, no. Vino el Señor y les tuvo que ministrar, mis amados hermanos, para que se les abriera el entendimiento. Y después de eso dice en Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu de Dios. Y hoy el Señor va a abrir nuestro entendimiento y va a soplar de su Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo anhelan? Gloria a Dios. Quiero invitar a mis hermanos que van a repartir los elementos, y a mis hermanos de alabanza, los que estén por acá, que pasemos al frente y que nos ministren mientras ministramos en esta mañana o en esta tarde. Esa administración del entendimiento espiritual que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Mi recomendación, la misma recomendación que hago siempre: olvídese lo que tiene en sus manos, olvídese de quién está a la par de usted. Si usted prefiere cerrar sus ojos, cierre sus ojos, así no se distrae. Porque lo que sí tengo certeza yo en esta mañana es que el Señor está en medio de nosotros, y el Señor en esta mañana no lo va a dejar salir a usted sin que sea renovado, sin que sea ministrado y sin que sea liberado el entendimiento espiritual que Él ha dotado sobre usted. Por favor, amados hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias. Ponemos delante de ti, Señor, este pan, este jugo de la vid, mi Dios, sabiendo, Padre Santo, que representan, gracias, sí, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque nos permites entrar en la atmósfera espiritual, mi Dios, para ministrar el entendimiento espiritual, mi Dios, pero para descontaminarnos, mi Dios, de todo aquello que ha venido a mermar el funcionamiento del entendimiento espiritual. Por eso hoy dispongo mi corazón, Señor,
para que seas tú, mi Dios, el que en esta hora venga a examinarme. Déjese ministrar. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar a aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites en esta hora considerarnos a nosotros mismos, presentarnos delante de ti, Señor. Estar inmerso, Señor, en el mover de tu Espíritu, mi Dios. Tú más que nadie, Señor, conoces cuál es el estado del entendimiento espiritual de cada uno de nosotros. Por eso en esta hora nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y te pedimos perdón. A veces hemos hablado, Señor, cosas que no entendemos. A veces hemos estado en tu presencia, pero no hemos podido discernir ni entender tu presencia, porque nuestro entendimiento espiritual, Señor, ha estado embargado. Tu palabra dice, Señor, en Lucas 24:16, que tus discípulos, Señor, tenían los ojos embargados porque no podían reconocer que tú ibas con ellos, mi Dios. En el verso 30 y en el verso 31 dice que aconteció que estando tú sentado a comer con tus discípulos, tomaste el pan y lo bendijiste, Señor, y partiendo el pan lo diste a tus discípulos, y con esto fueron abiertos los ojos de tus discípulos y te conocieron, porque tú, Señor, les abriste el entendimiento. En esta hora, Señor, queremos, Padre, necesitamos, te imploramos, Señor, que vengas a abrir nuestro entendimiento. Cuando se habla de un embargo es porque hay un derecho legal que no ha sido saldado, mi Dios, que le da derechos al acreedor espiritual. Y en esta hora, mi Dios, venimos creyendo que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo rompe todo embargo sobre nuestras vidas, rompe todo embargo sobre nuestro entendimiento espiritual, mi Dios, y nos da la libertad, mi Dios, de poder gozar de ese entendimiento espiritual, para que en conocimiento de causa, Señor, no por imposición ni por amenazas, nosotros voluntariamente y en el libre ejercicio de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad, nos presentemos delante de ti para celebrar un nuevo pacto contigo a través de la Santa Cena. Porque tú dejaste instituido, Señor,
que el pan representa tu cuerpo molido en la cruz del Calvario. Y por eso en esta hora te damos gracias, Señor, y con temor y temblor y reverencia venimos a hacer pacto, trayendo a memoria ese acto de amor en la cruz del Calvario. Podemos comer del pan. Tu palabra dice, Señor, que un pacto no es valedero si no hay derramamiento de sangre. Y tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario para quitarle los derechos al acreedor, Señor. Para dejar inoperante toda estrategia del enemigo, Señor, que quiera venir a robar nuestro entendimiento espiritual. Ayúdanos en esta hora a entender, Señor, el mover espiritual que implica que nosotros en esta hora hagamos pacto contigo a través de tu sangre, Señor. Ayúdanos a entender a través del entendimiento espiritual todos los beneficios, Señor, que esto conlleva para nuestra vida. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es aplicada en esta hora sobre nuestras vidas. Podemos beber de la copa. Y ahora, Señor, con nuestros ojos abiertos en lo espiritual, con el entendimiento espiritual en pleno funcionamiento, Señor, ven a afirmar, mi Dios, todas tus promesas sobre nuestra vida, para que este pueblo, mi Dios, a partir de este momento, en este tiempo, en este espacio, en este nuevo ayón, Señor, para esta casa ministerial, mi Dios, tus hijos, mi Dios, tomen poder y autoridad para alcanzar la victoria, mi Dios, sobre nuestros enemigos, y que todo aquello que el enemigo nos robó, Señor, ese botín ahora venga a ser restituido, mi Dios. Y así como el ejército de Josafat, mi Dios, y el pueblo pasaron 3 días recogiendo el botín, que vengan largas jornadas, que vengan largos tiempos, Señor, en que mis hermanos, tu pueblo, Señor, pasen recogiendo de tus bendiciones, Señor. Puedan ser acreedores de todas aquellas promesas que tú nos has dado, mi Dios, para que tu nombre se siga glorificando en nosotros y en nuestras descendencias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús, mi amado. Ahora, Señor, yo vengo a ministrar libertad, Señor, sobre este pueblo. Vengo a declarar que el enfermo en esta hora es sano, Señor.
Vengo a declarar que el abatido, Señor, hoy le son quitadas esas pesadas cargas. Vengo a declarar, Señor, que aquel que fue despojado, Señor, hoy traes tú la restitución y la retribución que le fue quitada, Señor. Hoy vengo a declarar, mi Dios, que este pueblo, Señor, ha experimentado la victoria en este día, Señor. Y que a partir del día de hoy, Señor, se mantiene firme, Señor, como un pueblo guerrero, mi Dios. Que no importa si viene el rechazo, si viene la miseria, si viene la lujuria, el adulterio, la hechicería. No importa cómo se llame la potestad que se levante contra este pueblo. La batalla no es nuestra, la batalla es tuya, Señor, porque tú tienes el poder, tienes las estrategias, Señor, para hacernos más que vencedores, mi Dios. Gracias, 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 Señor. Yo vengo a sellar esta administración, mi Dios, con el derramamiento de tu Espíritu Santo sobre cada uno de tus hijos, mi Dios. Y vengo a declarar que a través de la administración que mis hermanos de alabanza están haciendo, se sella, Señor, se fusiona, mi Dios, la adoración con tu unción, mi Dios. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor. Si usted está agradecido con el Señor, denle una ofrenda de palmas y alabe al Señor, alábelo, alábelo, adórelo, porque Él es digno de ser adorado. Fui alcanzado. Quiero amar a aquel que me ha hecho sentir amado. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Yo quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora quiero invitarlo a que se ponga de pie. Si usted recibió del Señor, levante sus manos al Señor en señal de gratitud. Si usted recibió del Señor, no espere que yo le diga que empiece a darle gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Dele alabanza. Te damos gracias por su amor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Y ahora, Señor, yo vengo a poner este pueblo en tus manos, Señor. Vengo a pedirte una protección muy especial para ellos, mi Dios, durante esta semana. Vengo a pedirte, mi Dios, que los cuides, Padre, y para ello yo vengo a bendecirlo, mi Dios, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Y este pueblo gozosamente dice: amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Bendiciones, mi amado hermano.
santo lugar, permanecer en tu presencia. Permíteme estar postrada a tus pies para entregarte así todo mi ser en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Santo lugar, permanecer en tu presencia. Permíteme estar postrada